Y observen que estas cantidades o estos cálculos que hice, pues son mentales, ¿no? No necesito ni siquiera apuntar nada ni resolver ninguna ecuación, probablemente ni siquiera usar calculadora. Ahora sí. Gracias, soy Ray Flores, delegado de Nuevo León para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Ya estoy en el municipio de Pesquería, Nuevo León. Pesquería es un municipio que está justamente al norte del Aeropuerto Internacional de Monterrey, que colinda exactamente con el aeropuerto, con el municipio de Apodaca, de hecho, muy cerquita del área metropolitana de Monterrey. Y bueno, desde aquí, desde Pesquería, quiero platicarles un caso especial, de hecho, del tema de proporciones, que es además de lo más útil que hay en la vida diaria, y se trata de los porcentajes. Sí, los porcentajes finalmente no son más que un tipo especial de proporciones. Si uno entiende bien las proporciones, pues va a poder entender los porcentajes, pero además, bueno, pues los porcentajes, como todo el mundo sabe, pues todo el lenguaje práctico que escucha uno en los medios de comunicación, la forma de hacer transacciones, todo lo que tiene que ver con dinero y con muchísimas otras cosas, pues se relaciona directamente con porcentajes. Entonces, bueno, porcentajes de hecho es uno de los temas que causan muchas dificultades, sobre todo a los que inician en matemáticas. Y bueno, pues es importante, bueno, también algunos adultos, de hecho, muchos los usan sin entenderlos por completo. Entonces sí vale la pena eh, dedicarle tiempo a practicar este tema de los porcentajes, porque pues aquí creo que no tengo que convencerlos de que es una de las cosas que más se aplican, vamos, en la vida diaria, en la vida cotidiana. Entonces bueno, también espero que les gusten las escenas aquí en la placita central del municipio de Pesquería. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿no?, con los temas. Bueno, si recuerdan cuando dos variables eran proporcionales, en el caso de que tuviéramos una fracción, decíamos que y entre a era igual a x entre b, teníamos esta igualdad. Y bueno, los porcentajes surgen simplemente cuando uno de las constantes, en este caso a o b, es igual a 100. ¿Sí? Usamos el 100, por ejemplo, digamos, vamos a decir que y entre 100 es igual a x entre b, por ejemplo. Entonces, en este caso, la y se va a convertir en un porcentaje. Y lo que sucede aquí es que estamos haciendo que una de las variables, el rango que recorra, pues recorra los números algo así como de 0 a 100. Y hacemos esto justamente porque, bueno, a lo mejor de manera tradicional, por alguna razón, los seres humanos hemos desarrollado, probablemente por la cuestión del sistema decimal, pues una cierta naturalidad eh, de medir las escalas de 0 a 100, ¿no? De alguna manera, de 0 a 100 es una medida que, bueno, para los humanos es muy natural pensar. 100 como el máximo de algo, como el tope de algo, y bueno, 0 como el vacío total. Y cuando usamos esta proporción, usando uno de los totales iguales a 100, pues nos ayuda a entender mejor, por ejemplo, las capacidades. Normalmente los porcentajes, como les digo, van a surgir cuando queremos justamente hablar del 100% como el total y del 0 como algo totalmente vacío. Entonces, por ejemplo, si usamos esta ecuación que les comenté ahorita, que fuera y entre 100 igual a x entre algo, este b que ahorita le llamaba b, le voy a poner un t, porque este t va a ser como el total en alguna otra escala, ¿no? Entonces, si usamos esta idea esta ecuación y pensamos en estas variables como intervalos, si lo recuerdan, pues si te fijas, cuando la x valga t, la y va a ser 100, ¿sí? Para que en ambos casos sea la fracción igual a 1. Y bueno, cuando la x vale 0, la y vale 0, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que los intervalos realmente, si el intervalo de la y va a ir de 0 a 100, al mismo tiempo que el intervalo de la x va a ir de 0 a t, es decir, donde t es como una especie de total. Entonces podemos, como igual que en el caso de las proporciones, pues van a estar eh, asociados los valores de la y y de la x de manera proporcional, van a ir exactamente moviéndose igual, salvo la escala, ¿no? La escala, en el caso de los porcentajes, como les digo, va a ser de 0 a 100, y
En el caso de la otra variable, lo que sería la variable x va a ser de 0 a t. Y bueno, aquí podemos, digo, vale la pena verlo en la gráfica, que cuando estamos a la mitad del total, pues en el caso de la mitad del 100, pues es 50, ¿no? Por eso hablamos de que el 50% es como la mitad, ¿no? No sé, las 3/4 partes, por ejemplo, sería 3/4 del total. En el caso de la variable x, pues correspondería a las 3/4 partes de 100, que sería como 75%. Luego hay varios porcentajes que uno conviene aprenderse de memoria. Por ejemplo, estos 3/4 de un lado equivale al 75%, o la cuarta parte equivale al 25%, por ejemplo, o la quinta parte equivale al 20%. En todos los casos estamos comparando contra el 100 como un total, ¿no? Y bueno, esto es en términos de la, vamos a decir, de la cuestión geométrica, del significado geométrico, pero el trabajo con porcentajes algebraico, pues vale la pena a lo mejor conocer algunas de las propiedades sencillas para hacer estas operaciones. Y bueno, platicaré un poquito sobre eso. Bueno, y cuando hablamos de porcentajes, yo voy a sugerir que usemos esta ecuación, es decir, en lugar de usar esta y y x, vamos a usar p entre 100 igual a c entre t, donde p, el significado de p va a ser el porcentaje, que ahorita voy a platicar algunos ejemplos sobre eso. El t va a ser el total, va a ser en mi proceso o en mi situación real, estaríamos hablando de un cierto total que va a equivaler como al 100%, y la c va a ser la cantidad, la cantidad correspondiente al porcentaje. Bueno, para que se den una idea de lo que estoy hablando con esta ecuacióncita aquí que yo voy a sugerir, pensemos que queremos hablar, por ejemplo, del 15% de algo, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos el 15% de algún cierto total. Si despejamos de aquí la cantidad, vamos a pasar, la cantidad la vamos a dejar de un lado y vamos a pasar todo del lado contrario. Si te fijas, lo que me va a quedar es el total multiplicado por 15 entre 100, pero 15 entre 100 finalmente es 0.15. Entonces eso quiere decir que calcular el 15% de algo, de un total, es tomar el total y multiplicarlo por 0.15. ¿Sí? Bueno, y esta ecuación, de hecho, si te fijas, se puede manipular de muchas maneras. Y bueno, va a valer la pena que hagamos algunos problemas también sobre porcentajes, porque bueno, como lo dije, y ya lo dijo muchas veces en álgebra, la única manera de aprender a usar estas cosas es realmente usarlo en la práctica. Y bueno, este problema nos dice que a un empleado le aumentaron un 20% su sueldo anterior y ahora gana 6,000. ¿Cuánto ganaba antes? Es un problema sencillo, solo para mostrarles esta idea que voy a comentar, y es la de que siempre que tienen un problema de porcentajes, especialmente si están iniciando o si se les complica un poco, pues es que hagan estas dos escalas, que tengan de un lado los porcentajes y del lado contrario las cantidades de las que estamos hablando. Y bueno, la información del problema dice que antes ganaba 6,000, esta es parte de la información que tengo, este es el nuevo sueldo, y yo voy a usar un 100% como el sueldo anterior, porque de hecho el problema me habla de que en base a ese sueldo anterior le van a aumentar un 20% para obtener el nuevo sueldo. Entonces, bueno, si le aumento un 20% al sueldo anterior, voy a tener obviamente un 120%. Entonces, lo que tengo es que el 6,000 es como el equivalente al 120% del total. Y con esto ya puedo generar, de hecho, mi ecuación, donde el porcentaje es 120, la cantidad es 6,000 y el total pues es una t, que es algo desconocido, es justamente la que tengo que obtener, pero de esta ecuación pues la puedo despejar fácilmente y obtener el resultado, que es 5,000. Entonces, bueno, eso ya me da de hecho la respuesta del problema. El empleado ganaba antes 5,000. Ahora, aunque no me lo pregunten, yo puedo también calcular cuánto fue el aumento. El aumento fue el 20% de 5,000, o sea, un quinto de 5,000, el cual pues equivale a 1,000, ¿no? Entonces fue 1,000 de aumento, y aquí vale la pena también comparar ese 1,000 porque hay una segunda manera de calcular ese aumento, que sería pues cuánto fue realmente. Si pasamos de 5,000 a 6,000, pues fue un aumento de 1,000, restando el 6,000 y el 5,000. Y conviene también, de hecho, que veamos los números que obtuvimos en ambas escalas, y que veamos que coincide: el 5,000 es el 100%, el 1,000 es el 20%, y si le agregamos el 20%, pues voy a obtener el 6,000. Entonces, este tipo de diagramas conviene siempre que lo uses, tanto cuando tienes proporciones y también en este caso cuando tienes porcentajes. Y bueno, el siguiente problema dice lo siguiente: si el total de una cuenta es 720 pesos y quieren dejar un 15% de propina, ¿qué propina se debe dejar?
Y bueno, ahorita antes de hacer exactamente la cuenta, quiero comentarles una manera pues mental de hacer la aproximación de la propina que les puede servir. Sabemos que, bueno, es una costumbre, al menos en México, no sé en otros países, que la propina normalmente se deja entre 10 y 20%, donde cerca del 20% es una propina alta y bueno, cerca del 10% más bien es una propina baja y el 15% es como a la mitad, vamos a decir, es como el estándar. Entonces, cuando uno quiere dejar una propina, una manera de calcular fácilmente cuánto quieres dejar, pues consiste en calcular estos dos extremos, el 10% y el 20%. El 10% es muy fácil de calcular porque pues, simplemente es quitarle un cero o una cifra al precio total, es decir, de 720, pues el 10% es 72 y el 20% pues simplemente es el doble de este número, en este caso 144. Pero aún si redondeas, podemos decir entre 70 y 140, realmente lo importante es, por ejemplo, saber que una propina baja pues va a ser más o menos algo arribita de 70, como 80, 90 y 100. Eso sería como una propina baja. Y una propina alta sería de 140, 130 o 120, por ejemplo. Y aquí podemos ver que entre el 100 y el 120 tendríamos un 110. Entonces, por ejemplo, una propina media sería más o menos de 110. Y observen que estas cantidades o estos cálculos que hice, pues son mentales, ¿no? No necesito ni siquiera apuntar nada ni resolver ninguna ecuación, probablemente ni siquiera usar calculadora. Ahora, si queremos calcular exactamente la propina, como dice el problema, pues el porcentaje es 15, y si llamo P o llamé P a la propina, pues P sería esta cantidad de dinero que estoy tratando de calcular sobre 720. Despejo esa ecuación y obtengo que P es igual a 108. Con esto, bueno, pues la propina ya exacta sería 108. Pero aquí lo importante y lo que quería comentar es que tú con esta escala, pues a lo mejor si tuviste, por ejemplo, pues un buen servicio, pues podrías pensar en dar 120 o 130 a lo mejor, o incluso más. Y si el servicio no fue muy bueno, pues puedes dar un poquito menos, ¿no? Y esta escala pues se puede calcular de manera muy sencilla, como ven, sin necesidad realmente de hacer ninguna cuenta. Inténtenlo la siguiente vez que vayan al restaurante y denme un comentario si lo usaron alguna vez o si creen que les va a servir esto eh, la próxima vez que vayan por ahí a algún lugar. Bueno, pues ahí tienen algunos ejemplos de cómo usar porcentajes. Espero que los ejemplos que elegí, las ideas que les di, les sirvan para entender un poquito más los porcentajes. Es algo que sí vale la pena entender con mucha claridad porque realmente, bueno, como ya lo saben, es algo sumamente práctico. Se usa en todas partes los porcentajes. Es algo que tiene que tener uno bien entendido y bien grabado en la mente. Debe uno poder hacer operaciones con ellos, debe uno poder calcularlos, al menos aproximarlos, aunque no des vamos a veces los valores exactos. Hay muchas cosas que hacer en relación a los porcentajes que vale la pena. Y bueno, también espero que les hayan gustado las escenas por aquí en Pesquería Nuevo León. Y me voy a despedir ya. Como siempre les pido que se suscriban al canal si no lo han hecho, que compartan estos videos, que pongan las notificaciones, que me den sus sugerencias, sus preguntas para pues, tratar de hacer este canal mejor. Yo sigo aprendiendo a hacer esto de los videos y bueno, visitando aquí los lugares de Nuevo León. Y bueno, finalmente, no se les olvide lo que siempre digo, la matemática trata de una cosa y es pensar correctamente.